Bueno, gracias Humberto. Ya estamos con el flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique, a quien le agradecemos mucho que esté esta mañana. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Agarrando la changa? Sí, preocupados por la situación, pero bien, es la culminación de una carrera como magistrado y además es ocupar la cabeza de un poder del Estado. Entonces, para un ser humano de origen humilde como soy yo, es un gran honor y una gran satisfacción. Bien, doctor, para los que creemos en el sistema democrático, en la independencia y la representatividad que cada uno de los poderes del Estado tiene, escuchar su discurso y sobre todo las declaraciones posteriores después de asumir, a mí por lo menos me dejaron preocupado en cuanto a que usted planteaba una situación económica particularmente y de funcionamiento compleja, complicada a partir de lo que fue la aprobación del presupuesto. Planteos que ya se habían hecho, en definitiva, que ustedes habían insistido cuando la aprobación y el tratamiento del presupuesto quinquenal. De hecho, yo recuerdo que usted estuvo sentado acá hace algunos meses atrás hablando de que tuvieron que reordenar o redistribuir gastos para comprar papel y tóner para los juzgados porque no había papel para trabajar, porque no llegaban a fin de mes, a diciembre concretamente. De acuerdo a lo que se viene ahora para el Poder Judicial, que es una reforma importante, eso va a implicar desgaste y más dinero para poder ejecutar lo que plantea el nuevo proceso, ¿no? ¿Se va a poder instrumentar tal cual está planteado? Sí, cuando estuvimos aquí, recuerdo, en plena discusión presupuestal, nosotros planteamos cuál era la situación vigente en el año 2015, sin ninguna reforma procesal que se aplicara de manera inmediata, y decíamos que teníamos dificultades para llegar a fin de año, en cuanto a los gastos de funcionamiento y los gastos de suministros. Tan fue así que cuando al 31 de diciembre del año 2015, llegamos pudiendo pagar los gastos y de alguna forma postergando algunos para este año, poniendo finalmente casi 10 millones de pesos que se quitaron fundamentalmente al rubro inversiones y parte al rubro sueldos. Esa situación nosotros tenemos que este año se va a dar con un déficit de aproximadamente unos 73 millones de pesos para gastos de funcionamiento. Entonces, para que el señor televidente y la señora televidente entienda lo que estamos diciendo, nosotros, al no haber tenido ningún refuerzo de rubros en el presupuesto quinquenal que empieza a regir a partir del 2016, tenemos que manejarnos entre el 2016 y el 2021 con el presupuesto a valores del año 2010. ¿Sí? Entre el 2010 y el 2006 hay una inflación de no menos del 40%, o sea que cada 10 pesos que recibíamos en el 2010 estamos recibiendo 6 ahora. Pero a eso se agrega el notorio incremento de necesidades del sistema judicial en áreas como servicios informáticos, en áreas como seguridad, porque el Ministerio del Interior a veces ni siquiera pagando 222 suministra los servicios por carencia de efectivos y nosotros tenemos que salir a contratar empresas privadas. Los servicios de limpieza, donde una empresa privada tiene los consejos de salarios cada determinado tiempo que determina aumentos y eso se traslada inmediatamente al precio al consumidor y la cantidad de cosas. Entonces, el panorama de si llegamos o no llegamos a fin de año es mucho más complejo ahora que el que yo planteé el año pasado. Por eso hemos solicitado la única vía que hay para solucionar este problema, que es un refuerzo de rubros presupuestales. Eso está en la órbita del Poder Ejecutivo. Nosotros confiamos en un diálogo con el Poder Ejecutivo, debemos decir que ya hay alguna señal, podemos decirlo, y que por la vía del diálogo nos vamos a poder entender. ¿Qué es alguna señal, doctor? Alguna señal en el sentido de que puede haber próximamente alguna posibilidad de un diálogo directo, ¿verdad? Se está trabajando de manera que tenemos esperanzas en que eso pase. Cuando asumió Vázquez, ustedes tuvieron un buen encuentro a nivel de los dos poderes, ejecutivo y judicial. Después de eso, como que apareció un divorcio, en tanto parecían en algunos casos opiniones o declaraciones encontradas. El tema salarial, esa discusión permanente de los reclamos que se hacían, ¿fue erosionando esa relación?
Yo lo dije en mi discurso y lo dije después en la conferencia de prensa. Entendemos que este conflicto salarial que se arrastra del año 2010 y que además tuvo su repercusión en los estados judiciales, con declaratorias de inconstitucionalidad de leyes, con juicios por cobro de pesos, algunos de los cuales el más grande de todos, el que significa un mayor volumen económico porque son 3.700 reclamantes, está en proceso de segunda instancia y va a haber una sentencia seguramente en el primer semestre de este año. Todo eso entendemos que enrareció el relacionamiento entre los poderes, de alguna forma contaminó el diálogo y ese problema lo tuvimos pendiente prácticamente hasta diciembre del año pasado, cuando una sentencia de inconstitucionalidad de la ley 19.310 en los artículos fundamentales lleva a que el Poder Ejecutivo convoque a los gremios del Poder Judicial y también a la Suprema Corte de Justicia. Allí haya un acuerdo sobre cómo pagar este aumento que finalmente terminó siendo el 7,50% y se firma en paralelo una cláusula de paz por la cual los gremios resuelven no realizar medidas hasta tanto se encaminen las negociaciones y pueda haber una solución por la vía de los juicios o por la vía de la negociación. Nosotros entendemos que eso hace que ese aspecto que contaminaba la relación hoy esté encaminado, no quiere decir que esto esté solucionado definitivamente. Entonces creemos que ahora se genera un escenario en el cual, por un lado, se ha despejado ese problema de alguna forma porque se ha clarificado el panorama y, por otro lado, las necesidades son acuciantes. Si usted me permite, ¿sí? Yo quiero señalarle al señor televidente que, aunque el Poder Judicial pueda parecer algo lejano en la vida del ciudadano, el Poder Judicial está en todos y en cada uno de los momentos de la vida del ciudadano. Es decir, porque en el interior el Poder Judicial tiene registro civil en la mayoría de los departamentos y allí se inscriben los nacimientos, las defunciones, se realizan los matrimonios, en fin, hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana común de cualquier ciudadano. Pero además los juzgados de paz siguen haciendo asuntos de menor cuantía, tienen la competencia de realizar las conciliaciones previas a los juicios, y ni que hablar de cuando uno tiene un reclamo de tipo laboral, un reclamo de tipo civil por un choque, ni que hablar de materia penal. Y además uno de alguna forma es cliente del Poder Judicial, sea como parte, como testigo, y si no como simple ciudadano, tiene derecho a un Poder Judicial que le preste absolutamente todas las garantías. Y ese es el reclamo que estamos haciendo. Y sobre el tema de las garantías, hacia ahí voy, porque usted sabe que en el trabajo cotidiano, en el trabajo diario que nos toca a nosotros, los medios de comunicación, nos toca muchas veces cubrir temas que tienen relación con lo judicial. Y hablando con distintos operadores, hace poco tiempo me trasladaban una inquietud importante y que tiene que ver con el ingreso en funcionamiento a partir del año que viene del el nuevo código del proceso y las funciones de los distintos actores dentro de, por ejemplo, el área penal. Me decían, las fiscalías se refuerzan, suman más fiscales penales, hay un despliegue, presupuestalmente las fiscalías tuvieron un refuerzo justamente importante en materia económica. Y por otro lado nos está pasando que se nos están yendo los defensores de oficio. Cada vez hay menos y cada vez hay más trabajo para los defensores de oficio que quedan. ¿No hay allí, se pone en tela de juicio las garantías en tanto hay fiscales cada vez en más casos y más fuertes o con un poder más fuerte y defensores bastante menguados? Bien, dos aspectos. Uno que no tiene la misma trascendencia pública que una reforma del Código Procesal Penal. Pero el 1 de marzo de este año, o sea, dentro de menos de un mes, empieza a regir los aspectos procesales del Código Aduanero aprobado en el 2014. Eso significa que se judicializan todo lo que se denomina el contencioso aduanero. Se lo explico a los ciudadanos. Cuando la aduana incauta un bolso revisando un ómnibus o en el aeropuerto o donde fuere, normalmente, hasta ahora, y esa fue la tradición del país, eso se diligenciaba ante las receptorías de aduana y era un proceso administrativo. A partir de esta reforma, todas esas cosas pasan al Poder Judicial y van a ser competentes los juzgados de paz del interior de la República y en Montevideo los juzgados respectivos de aduana. Se calcula que en Paysandú hay unos 6.000 expedientes para pasar a los juzgados de paz, que en Rivera hay 2.000, en la zona de frontera son muchísimos juzgados
son muchísimos expedientes, los juzgados están recargados por el trabajo en materia de faltas, que es otra competencia que se les ha otorgado, y hemos pedido los rubros necesarios para hacer cambios dentro del sistema judicial para poder resistir este volumen de trabajo. Ese es un área donde además eso va a afectar a todos los ciudadanos, porque muchos ciudadanos alguna vez tienen algún problema cuando están en el puerto, en el aeropuerto, etc. Pero allí tiene un problema grave entonces. Es un problema muy grave porque esto puede llevar al colapso de estos juzgados. De algunos de los juzgados de frontera donde tienen mayor trabajo, esto puede llevar al colapso y así lo hemos indicado. Sí, de hecho, mirando los cambios que ha procesado, por ejemplo, las fiscalías, hablando de la contraparte, las fiscalías designa aquí en Montevideo un nuevo fiscal especializado para el tema aduanas. Claro, van a haber dos fiscales de aduana cuando hay un juzgado de aduana. Claro. Por ejemplo, y una de las previsiones que nosotros tenemos es volver a recrear un nuevo juzgado de aduanas en Montevideo, bueno, pero no tenemos los medios para hacerlo. Ese es un tema que es muy importante porque afecta a muchísima gente. Y el otro tema es este de la tal manida reforma del Código del Proceso Penal. En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo, y hoy está a estudio de la Comisión de Constitución del Senado, un proyecto alternativo al Código del Proceso Penal que en realidad aplica el Código del Proceso Penal tal como iba a regir a partir del 1 de febrero del 2017, pero suprime todo aquello que obligaba a que las audiencias fueran públicas y orales, ¿sí? Eso determina que, con el fundamento dado por el Poder Ejecutivo, de que no se podían hacer las inversiones necesarias a los efectos de que las audiencias fueran públicas y orales. Nosotros, cuando fuimos llamados al Parlamento a informar, dijimos que sin presupuesto no podíamos aplicarlo. Lamentablemente siempre volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no es posible solamente con decir no voy a hacer audiencias públicas y orales, entender que el Poder Judicial puede aplicar el nuevo régimen sin los recursos necesarios. Pero además, en lo que usted plantea, lo de la Defensoría, es un tema bastante complicado, porque nosotros entendimos, y así la Corte se lo planteó a los 4 candidatos a la presidencia de la República antes de las elecciones de octubre, que la Defensoría Pública necesitaba, tanto en Montevideo como en el interior, una reingeniería. ¿Por qué? Porque las demandas se habían aumentado, porque más del 90% de los asuntos penales, como siempre, los lleva la Defensoría cuando pasamos de 3 o 4 mil presos a 10.000, y cuando tenemos miles de causas penales en trámite que también son asistidas por defensores de oficio sin tener personas detenidas, porque eso pesa también en el trabajo, y pensábamos que en el interior el sistema de Defensoría Pública estaba desfasado de la realidad. Es decir, por ejemplo, yo tengo un solo defensor penal, un solo defensor de familia y un solo defensor civil en muchos casos, y eso es absolutamente insuficiente para sostener la demanda, ¿verdad? Entonces, esto que se vio reflejado en el pedido de la creación de cargos no se cristalizó. Y hoy yo tengo, la realidad es esta, la Defensoría Pública está organizada en turnos de 2 defensores con 2 procuradores cada uno, ¿sí? Eso lleva a que, con 2 defensores con 2 procuradores, yo tengo unos 4 operadores más o menos en la Defensoría, y tengo actuando en el turno 3 fiscales con 2 adjuntos cada uno, o sea que tengo 9 integrantes del Ministerio Público actuando en el turno. Entonces eso provoca un gran estrés, una gran saturación de trabajo de los defensores, al punto que históricamente integrar la Defensoría de Oficio Penal, y recordemos figuras como Tornaría, Martínez Moreno, grandes figuras del sistema jurídico uruguayo y personas respetadas por toda la sociedad, era un honor integrar la Defensoría Penal. Hoy hay defensores que tratan de irse de penal por el exceso de trabajo, porque no pueden soportar la demanda. Entonces, esto requiere también soluciones importantes, porque recordemos que la llave del acceso a la justicia es acceder a un tribunal, pero también acceder a las condiciones necesarias de defensa, etcétera, para poder sostener los derechos. ¿Y esta situación puede llegar a quebrantar las garantías del ciudadano? Hay un principio procesal que se denomina de igualdad de armas, en el sentido de que, por ejemplo, en el proceso penal, tanto el fiscal como la defensa tienen que tener exactamente las mismas armas para defender su posición. Indudablemente, si yo tengo una defensoría sobrecargada, se va a dificultar, como objetivamente se está dificultando hoy el trabajo de los señores defensores. Claro. Entonces, perdón, doctor, o 2 tipos de justicia, aquellas que pueden pagar un abogado y aquellos que no.
Porque yo lo que tengo que, la relación que tengo que ver es no cuántos jueces por fiscal tengo, sino si fiscal y defensor y defensa son partes. Entonces yo lo que tengo, vuelvo a repetir, tengo que tener igualdad de armas en ese sentido. Hoy no las tiene, son 9 contra 4, por ejemplo. Hoy tenemos dificultades, entonces hay un exceso de trabajo, una sobrecarga de trabajo en esos defensores. Pero yo quiero señalar con esto, porque en algún momento sé que ha habido alguna interpretación equivocada. Yo no estoy cuestionando en absoluto el presupuesto que se le dio a la Fiscalía, es magnífico, porque el Ministerio Público necesitaba realmente una reforma en profundidad, necesitaba realmente los recursos necesarios para cumplir realmente su rol en un Estado institucional de derecho que no es que es el de ser acusador público, ¿verdad? Ejercer la pretensión punitiva del Estado. Y eso no podía estar de ninguna manera en manos de un juez haciendo la investigación. O sea, eso está fuera de discusión. Como está fuera de discusión que el Ministerio Público tiene que desarrollarse, está muy bien que se desarrolle. Yo lo que digo es que pretendo que se tenga en cuenta que el sistema judicial necesita acompasar los cambios en general y que no puede quedar relegado en una relación de 0 a algo. Es decir, entre 0 y algo hay una gran diferencia. Bien. Doctor, me quedan pocos minutos. Quiero preguntarle por algunos casos puntuales de las últimas horas. Concretamente lo que sucedió en el asalto al Banco República de La Paz, donde la magistrada que entendió en el caso no autorizó a la difusión de las imágenes de los asaltantes que estaban en ese lugar y allí se generó un entredicho con el Ministerio de Interior. ¿Por qué fue la razón de que no se autorizó justamente a la difusión de esas imágenes de asaltantes para que eso podría haber ayudado en definitiva eventualmente a que la policía lograra una acción más rápida contra estos delincuentes? Yo quiero aclarar que en realidad en este caso no hubo un entredicho con el Ministerio del Interior. Cuando se genera este tema, que tiene una gran repercusión pública, porque el asalto generó una gran conmoción pública, la señora jueza interviniente le pide a nuestra Dirección de Comunicación Institucional que explique las razones por las cuales ella tomó la decisión de actuar de la manera que actuó. Es decir, para la Corte el tema quedó terminado allí, la Corte no puede ingresar en un tema que está tramitando, en una decisión inmediata, en una decisión de las jueces, de una jueza en tiempo real, porque hay procesos, hay tiempos y sobre todo hay un tema que es la independencia del magistrado y el adoptar las decisiones con el conocimiento necesario. Es decir, en realidad todo este debate se dio por la prensa y nada más. Entonces, obviamente no voy a pronunciar sobre el fondo del asunto, lo que sí debo decir que el tema es que hay una responsabilidad del Poder Judicial en el tema de la seguridad, como todos lo sabemos, y en este caso que no solo por la conmoción pública, sino porque había algún antecedente, bueno, habrá que ver cómo se funciona en el futuro y ya le estamos planteando al Ministerio del Interior la posibilidad de sentarnos en una mesa y acordar alguna solución consensuada. Y lo último que quiero preguntarle, hablando de temas presupuestales, de refuerzos de rubros para el tema seguridad de los distintos operadores, que es algo que les preocupa y mucho a los ministros de la Corte, y lo sé. Uno puede ver, obviamente, en el trabajo diario que distintos jueces, fiscales, aquellos que tienen casos complicados, complejos, hacen sus respectivos traslados con la custodia necesaria. Por estas horas hemos asistido a algunos casos donde, en estas semanas concretamente, donde el crimen organizado ha mostrado señales importantes, por ejemplo, asaltos al cuartel de infantería número 1, donde se robaron fusiles que luego se comprobará, pero probablemente haya sido uno de los fusiles utilizados en el robo del Banco República. ¿Hay temor en los operadores judiciales por el avance del crimen organizado y lo que pueda representar como amenaza para la labor diaria de los distintos operadores? Nosotros pensamos que hay un avance del crimen organizado, basta leer los medios. Sabemos que en este sentido el Ministerio del Interior, digamos, de oficio le asigna una custodia permanente a los señores jueces de crimen organizado.
Sabemos también que hay algún juez penal que por alguna circunstancia concreta tiene custodia permanente y no tenemos dudas de que, dada una situación concreta de riesgo para un juez, vamos a acudir y tenemos el apoyo en eso, no tenemos ninguna duda, del Ministerio del Interior, a que el operador tenga todas las garantías. Felizmente en este país todavía tenemos un margen. Hay otros países en los cuales los jueces penales no pueden moverse sin custodia, por ejemplo, en general. Yo creo que tenemos un margen importante de seguridad, pero hay que estar atentos y alertas. Es más, la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es donde estamos 23 países de Europa y de Latinoamérica que hablamos español y portugués, trabajando en conjunto, ha conformado un grupo de trabajo sobre seguridad de los y las juzgadoras, pensando justamente en este tipo de temas, y es una preocupación permanente esta cuestión de la seguridad, pero por el momento no vemos elementos que nos permitan tomar una decisión de carácter general, sino que lo hacemos puntualmente a partir de situaciones concretas, es decir, los ministros de la Suprema Corte de Justicia no tenemos ningún tipo de custodia. En lo que es personal, yo cuando no estoy en misión oficial ando en ómnibus, o sea que eso por ahora, por suerte lo tenemos en este país y lo tenemos que preservar. Doctor, seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando en el correr del año. Hay muchos temas que no han quedado encima de la mesa. Vea usted la cantidad de cosas que teníamos para conversar, pero bueno, tenemos un tiempo acotado. De todos modos, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Seguramente seguiremos charlando. Con mucho gusto. Gracias, doctor.